Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para todas aquellas personas que nos siguen en nuestras plataformas y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Aquí ya listos para iniciar en este segmento de comunicados con él. Y pues muchas gracias, Jorge. Buen día a todos. Bueno, iniciemos entonces con el tema, Rosario. Sí, el tema de hoy es la autoridad de un creyente. O sea, cómo nosotros tenemos esa autoridad como hijos de Dios, cómo vamos a utilizarla y pues la bendición y el regalo que Dios nos ha dado para hacer muchas cosas con esta autoridad que tenemos en Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con este tema en esta mañana, pues que Dios hable a nuestros corazones y que Dios venga y pues redarguya, ¿verdad? El pecado, todo aquello que estamos haciendo a lo mejor no bien, que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros en esa autoridad que nos ha dado y cómo utilizarla. Entonces es muy importante saberlo, es muy importante conocer lo que Dios dice acerca de esta autoridad que tenemos como creyentes. Y bueno, pues es cuando tomamos la decisión de reconocer a Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor en nuestra vida, pues pasan muchas cosas importantes o muchas cosas que van a estar aconteciendo en este caminar con Dios, ¿verdad? Por la eternidad y por todo lo que Él quiera mostrarnos aquí en la vida, no solamente cuando muramos, sino que también ahorita, desde ya, nosotros tenemos esa autoridad como creyentes para vivir una vida plena, una vida digna, una vida abundante, una vida que bendiga a otros, ¿verdad? Una vida que honre y exalte a Dios. Entonces, pues esa autoridad la tenemos y es importante conocerla y saber qué dice Dios acerca de esto. Y bueno, nosotros, como les decía, cuando tomamos la decisión de reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, ahí en nuestra vida empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Porque empezamos para empezar, empezamos. Bueno, empezamos por reconocer que Jesús pagó por nuestro pecado, ¿sí? Con su vida en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados, errores, todas estas cosas que nos condenaban o que hablaban en contra y que no eran para nada a nuestro favor. Bueno, Jesús murió por todo eso, por nuestros pecados. Ahí una vez y para siempre en la cruz, ¿verdad? En ese madero entregó su vida y ya no hay que hacer otro sacrificio después de ese sacrificio precioso que hizo Jesús por nosotros. Entonces reconocimos que Jesús pagó por nuestro pecado con su vida en la cruz, ¿sí? Y también que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús nos perdona, o sea, arrepentirme, ¿sí? O sea, dejar de hacer lo malo porque ya lo he decidido y quiero agradar a Dios, ¿verdad? Me arrepiento de toda esa transgresión, de todos esos daños, de toda esa maldad, de todo eso que a lo mejor ni cuenta me doy cómo incomoda mi propia vida o mi interior y cómo incomoda y deshace la vida de los que aún viven conmigo, ¿no? De los que están a mi alrededor. Entonces me arrepiento de mis pecados y Jesús me perdona. Ajá, tomar esa decisión de cambiar totalmente, ¿no? Que nacimos espiritualmente y somos, ¿verdad? Esta es otra de las cosas que hace Dios y somos nuevas criaturas. Nacemos espiritualmente porque nuestro espíritu estaba hueco, vacío y sin nada o lleno de cosas que nada que tenían que ver con Dios, ¿no? O filosofías o locura y media, ¿verdad? Que hay espiritualmente hablando. Y no teníamos nada de parte de Dios. Nuestro espíritu estaba vacío o navegando por ahí por donde se podía, pero cuando reconocimos a Dios y nacimos espiritualmente, Él llena nuestro espíritu. ¿Cómo lo llena? Con su palabra, con su amor, con lo que nos dice, con la bendición que tenemos de parte de Él para caminar por esa vida abundante que Él nos llama, ¿verdad? Entonces, que nacimos espiritualmente. Entonces, que reconocemos entonces que Jesús pagó por nuestro pecado, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Jesús los perdona y que nacimos espiritualmente. Si estaba hueco y vacío nuestro espíritu, ahora está lleno, ¿verdad? Y es el que dirige nuestra vida, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, esto es, ¿verdad? Como nuevas criaturas, como esa autoridad tenemos como creyentes ahora, ¿sí? Somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas tenemos una naturaleza, la naturaleza en Cristo o de Cristo
y ahora hemos sido puestos en una posición de autoridad. Pues tenemos que creer esto, ¿verdad? Y tenemos que saberlo y ponerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Esa posición de autoridad la tenemos ahora por haber hecho esto que ya dijimos, ¿no? Que Dios nos delegó toda esta autoridad a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos esa autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Estamos bien parados en roca firme, estamos en esa roca firme que es Jesucristo, y ahí, ¿verdad? Ni el diablo no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, junto con esa autoridad vienen ciertas responsabilidades también, o sea, vamos a tener algunas responsabilidades en esa autoridad que tenemos, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Es una vida plena, una vida en Dios, una vida que agrada a Dios, entonces vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Como nuevas criaturas, esa naturaleza de Cristo nos hace que tengamos también responsabilidades y vamos a ver de qué autoridad estamos hablando. Y cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, somos liberados del poder de las tinieblas. O sea, ya no más tinieblas, no más cosas que desagradan, que lastiman, que ponen miedo, que quitan paz, que todo esto, ¿no? Toda esa autoridad de las tinieblas que nos llevó por situaciones tristes y a lo mejor hasta depresivas o a lo mejor hasta angustiosas. Entonces, fuimos liberados de ese poder de las tinieblas. Lo creemos, lo sabemos y de esa manera, pues podemos decir, Señor, pues ahora en ti, ¿verdad? Estoy en una autoridad que tú me has dado y puedo reprender todas estas obras de las tinieblas. Y aquí la palabra poder o el poder que tenemos se traduce literalmente como autoridad. Fuimos liberados de esas tinieblas, entonces ahora tenemos el poder de Cristo, el poder de Dios en nuestra vida y tenemos esa autoridad, ¿sí? Autoridad espiritual, autoridad en el nombre de Jesús, autoridad que nos va a sacar de las tinieblas a su luz, ¿sí? Entonces ahí vamos a Colosenses 1:13 y dice, y que también nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces fuimos liberados del poder o autoridad de la oscuridad y colocados en el reino de Dios. ¿Lo creemos? Si meditamos en esto, podemos tener esa claridad, ¿verdad? Que Dios quiere para sus hijos, para cada uno de los que le busca, le sigue, le sirve, le ama, ¿no? Y está con él en esa intimidad. Entonces, somos liberados de ese poder, ¿verdad? De esa autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros y colocados ahora en el reino de Dios. Ajá. Y bueno, también ahí Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 19, podemos leer que dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, este es un mandato, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como se tiene que hacer, ¿verdad? Si tienes esa autoridad, ahora Jesús te envía, te dice, tienes que ir y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este poder te fue dado, o sea, ya es dado como parte de tu herencia, como hijo de Dios, tienes esa herencia en Cristo Jesús y has entrado en esta posición de autoridad, o sea, tú tienes la autoridad si sigues a Dios, si tienes esa obediencia, si sabes lo que esto significa, ¿verdad? De estar con Cristo y de tener esa comunión con Él, pues ese poder te fue dado como parte de una herencia, ¿sí? En Cristo Jesús y lo creemos como hijos de Dios y sabemos que así es. Has entrado en esa posición de autoridad. ¿Por qué? Porque estás en Él y estás con Él, te comunicas con Él. Has sido trasladado al reino de la luz ahora que Cristo vive en ti, ¿sí? Y esto es tan sencillo como creer, como saber, como entender, como obedecer, ¿verdad? Entonces, eres trasladado al reino de la luz porque Cristo vive en ti, ¿sí? Y no solamente es que yo soy cristiano y me voy a portar bien, sino tengo que hacer, ¿verdad? Este mandato que ir y de hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces ya tenemos ahí un trabajo que hacer, ¿verdad? Una decisión que tomar cuando tomamos por Dios. Estamos ya parados en autoridad que podemos entender esto y poder empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, has entrado en esa posición de autoridad porque estás en Él, has sido trasladado al reino de la luz ahora que Cristo vive en ti
la palabra que la justicia de uno vino por todos los hombres, o sea, la justicia de uno vino a todos los hombres, por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Somos justificados, tenemos esa bendición de poder estar y entrar, ¿verdad? A la presencia de Dios y estar con Dios, y la palabra dice que la justicia de uno vino a todos los hombres, o sea, que a todos los que conocemos de Jesús o que queremos caminar en sus caminos o que queremos llevar esa eternidad, ¿verdad? Ya en nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Esa justicia que Dios nos ha otorgado por la sangre preciosa de Jesús. Entonces, Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, o sea, de Jesús, vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces somos justificados y podemos entrar en esto, ¿verdad? Hacer estas cosas que Dios habla, ¿verdad? Y que Dios manda como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos en una dimensión diferente y podemos entender las cosas espirituales y llevarlas a cabo, ¿vale? Entonces, si esto es así, entonces, ¿por qué no todos se vuelven justos? Porque para recibirlo debes actuar sobre la justicia desde el punto de vista de la autoridad, ¿sí? Que la justicia que vino por Jesús, ¿verdad? Sobre esa justicia tienes que actuar, ¿verdad? Porque eso te va a esa autoridad. Entonces, Jesús aseguró nuestro poder y nuestra autoridad, ¿no? Qué increíble y qué bello. Y bueno, agradecemos a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque vino a nuestras vidas y mira, Jesús aseguró nuestro poder y autoridad, ¿sí? Entonces, estamos cimentados, estamos parados, estamos con esa autoridad de parte de Dios, ¿no? Entonces, Él, ¿verdad? Él aseguró nuestra autoridad, nuestro poder y nuestra autoridad. Es poder también, ¿no? Entonces Jesús logró asegurar todo el poder y yendo a la cruz, sufriendo una muerte horrible, padeciendo la pena por el pecado y derrotando a Satanás ahí en las profundidades del infierno, ¿no? Él vino a la tierra como hombre, para volver a capturar la autoridad que Satanás había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín. Sí, entonces él vino a la tierra, Jesucristo, para volver a a que esa autoridad nos fuera dada, ¿no? Entonces derrotó ahí a Satanás, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán en el jardín, y pues ahora nosotros podemos tener autoridad gracias a Jesucristo. Entonces, bueno, todo esto es increíble y es una bendición para nuestras vidas y nos va a llevar a entender muchas cosas que a lo mejor no habíamos tomado autoridad sobre ellas y ahora podemos tomar autoridad sobre ellas y podemos vivir esa vida libre, esa vida en paz, esa vida en gozo, esa vida en justicia, esa vida en santidad, ¿verdad? Porque tenemos todo esto de parte de Dios, estamos bien parados, ¿no? Entonces, si no estamos bien parados, nos vamos a caer o nos vamos a parar en otra cosa que no sea Jesucristo y pues nuestra vida va a seguir igual. Entonces, Jesús fue llamado el último Adán. Después de asegurar ese poder y autoridad, Él lo entregó libremente en manos de aquellos que creerían en Él. ¿Sí? Quienes somos nosotros, ¿verdad? Los que creemos en Él, tenemos esa autoridad para nuestra vida, para una vida plena, para una vida digna, para una vida santa, para una vida, pues, que lo honre y que levante otras vidas también, ¿no? Entonces, para eso es la autoridad, no simplemente estamos aquí en la tierra y tenemos a Dios y somos religiosos, no, lo tenemos para vivir, para hacerlo y para practicarlo y para que sea una realidad en nuestras vidas. Y bueno, una vez que reconocemos el sacrificio de Jesús en el Calvario, ahora somos responsables de mucho más, de hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos, ¿no? Entonces, imagínate lo que reciben esas personas que se bautizan y que reconocen también a Jesucristo porque han conocido de parte a lo mejor del pastor o de ti mismo, ¿no? O de ti misma, conocen a Jesucristo y ahora se quieren bautizar, pues qué increíble, ¿no? Que otras vidas puedan salir de esa oscuridad y pararse en autoridad y declarar el nombre de Jesús sobre sus vidas y caminar de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Jesús se apareció a sus discípulos también después de su resurrección y sus palabras eran para ellos, como son ahora en este momento para nosotros, ¿no? Es un fundamento, son
son un fundamento las palabras y todo lo que leemos en la escritura, en la Biblia, dice, ¿no? Entonces, era también todo esto que Jesús nos da o que habla en su palabra, es para la labor de la iglesia ahora, o para nosotros, como fue para sus discípulos también, ¿no? Cuando leemos ahí el Nuevo Testamento. Entonces, fue en ese momento cuando delegó la autoridad para llevar a cabo ese trabajo. Y dijo, vayan por todo el mundo, como ya leímos, y prediquen el evangelio a toda criatura. Ajá. El que crea, ¿verdad? O sea, nosotros que creemos, o tú que crees, o los que están creyendo, o los que están empezando a conocer a Dios y están entendiendo. Todo esto es una bendición que va a cambiar mi vida, ¿no? O sea, ay, apenas lo estoy, como masticando y apenas lo estoy entendiendo, pero qué bendición. Y dice, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿sí? Y estas señales, dice, seguirán a los que creen, fíjense, o sea, la autoridad que nos da Dios, ¿a dónde nos lleva? ¿O para qué queremos esa autoridad? ¿O de qué sirve esa autoridad? Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, todo esto lo podemos hacer nosotros porque Dios lo dice, porque Dios nos lo comunica, nos está diciendo lo que como hijos nosotros podemos tener y obtener y vivir, ¿no? De todo esto que habla. Entonces, tenemos autoridad para predicar el evangelio, ¿no? Tan solo tenemos ya esa autoridad para decir, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho y comunicarlo y llevarlo y prolongarlo a tanta gente, ¿no? Hacer lo que sea para otras generaciones y que las generaciones lleven a sus generaciones. Imagínense todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Por siglos y cómo ha llegado a nosotros también el Evangelio, cómo llegó a mí, cómo llegó a ti, cómo llega el Evangelio, ¿no? Por los que creen y cómo ha cambiado mi vida, tu vida, ¿no? Entonces, tenemos autoridad para predicar el Evangelio, ¿sí? Así como lo hicieron con nosotros podemos hacerlo. Entonces, eso es hermoso porque va a ser algo increíble, ¿no? Mueve ciudades, mueve pueblos, mueve lugares donde cuando llega el Evangelio cambia totalmente la situación de las personas, ¿no? No solamente en su economía, sino en su corazón, en sus angustias, en sus necesidades, en su provisión, en todo esto, ¿no? Entonces, tenemos autoridad y tenemos que hacer y tenemos que predicar el Evangelio. Todo creyente que nace de nuevo tiene la autoridad y la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo en esta tierra. Todo el que nace de nuevo tiene ya algo que hacer, algo que decir y llevar, ¿no? Entonces, con esa autoridad, con ese poder que Dios nos ha delegado, que nos ha dado, como hemos estado ya leyendo, ¿no? Entonces, las señales seguirán a los creyentes que actúan con fe. Y hablan con autoridad en el nombre de Jesús. Ahí van las señales. O sea, si tú oras por alguien, a lo mejor no has hecho, ¿no? Pues, que podríamos decir, ese servicio, esa labor, ese ministerio de sanidad, ¿no? O a lo mejor apenas lo vas a comprobar que al poner tus manos, otra persona se va a sentir mejor al orar por ella, no solamente en sanidad, sino por alguna situación. Va a venir después a decirte, Dios hizo una obra, hizo un milagro y hizo algo que yo no esperaba, ¿no? Porque eso pasa con la oración, eso pasa al sanar, al orar por los enfermos. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y con esta autoridad los discípulos de Jesús también salieron a predicar en todas partes, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo y nosotros como discípulos pues vamos para lo mismo, ¿verdad? Salir a predicar donde Dios nos está llamando que vayamos y lo hagamos. Y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea que muchas señales ya siguen en tu vida, ya están en tu vida, ¿verdad? Ya es cuestión de ponerlo en práctica y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, a lo mejor ahorita vas a arrancar a hacerlo o ya lo has hecho o ya hasta tienes muchos testimonios sobre esto, ¿verdad? Pero Dios quiere que así lo hagamos, ¿no? Dios nos ha dado la autoridad para predicar, para traer la sanidad a otros, pero tú y yo como creyentes debemos poner las manos sobre los enfermos por fe.
por fe. No vamos a ser nosotros los que los sanan. Por nuestra fe sabemos que Dios los va a sanar, ¿sí? Creyendo que Dios cumplirá su palabra, sabiendo que Dios va a cumplir y que va a hacer cosas que a ti mismo te van a sorprender, ¿no? Y al que sea sanado, al que sea bendecido, al que sea rescatado, animado, fortalecido, y bueno, ¿no? Tantas cosas que puede hacer la sanidad, sanidad en relaciones, sanidad en finanzas, sanidad en el cuerpo, sanidad de alguna enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Sanidad en tantas áreas. Entonces, sanar un matrimonio que está dolido, que está lastimado, que está en situaciones difíciles de contienda, de pleito, lo que sea, todo esto, ¿no? Orar y orar por ellos, ¿no? Entonces, pon las manos sobre los enfermos y por fe, creyendo, ¿verdad? Dios cumplirá su palabra. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos la autoridad para estar firmes en contra de Satanás, ¿no? Entonces, eso es la autoridad de nosotros como creyentes, que este es el tema de hoy con el que Dios nos está hablando, ¿no? En este día tenemos la autoridad para estar firmes en contra de Satanás, en contra de las maldades, del mal, del daño, del abuso, de todo, ¿no? Entonces, una de las áreas más vitales de la autoridad del creyente es su poder para enfrentarse con éxito a Satanás. Y ahí en Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo, no le des chance, no le des oportunidad de estar ahí ya infringiendo y haciendo y lastimando y menospreciando y quitando la paz y quitando el amor y quitando la bendición, la amistad, el favor, ¿verdad? No le des oportunidad al diablo. Si viene contra ti o viene un pensamiento negativo, un pensamiento de contienda, un pensamiento de división, un pensamiento, no des oportunidad al diablo. En el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo ahí nos habla, ¿verdad? Escribe ahí la armadura que nosotros como creyentes debemos usar en el combate a Satanás. ¿Sí? O sea, tenemos una armadura que nos protege, ¿verdad? Que es su palabra, que es la propia justicia, la coraza de la justicia, y que son, es algo muy didáctico que habla ahí en Efesios 6, si tienes tiempo, lee todo esto acerca de la armadura de Dios que nos da para tener esa autoridad y cómo utilizarla. Ahí está, ya lo hemos visto en algún otro momento, entonces ahí explica cada pieza de esa armadura, ¿no? Es la armadura de Dios para resistir esas artimañas o esas intrigas, ¿verdad? O esas intrigas que mete el enemigo, ¿no? Se empieza de intrigoso, ¿verdad? Inspirar, es como inspirar curiosidad, ¿verdad? Querer saber más de lo que debes saber, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres saber cosas que ya no te son para edificación, ¿no? Entonces, el enemigo tiene esas artimañas, ¿no? El diablo. Él ha provisto, Dios ha provisto la armadura, pero es tu responsabilidad como creyente ponerte esa armadura y enfrentar al diablo, o no darle lugar al diablo, o no seguir buscando para darle ese lugar, ¿no? A cosas que ya no tienen que estar ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia, ¿no? O sea, no des oportunidad, no dejes, ¿verdad? Que esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas vayan haciendo, como dicen, de gotita en gotita, se llena la agüita, el jarrito, no sé, ¿verdad? De gota en gota se cae y se desparrama, ¿no? Entonces, no des oportunidad a esas pequeñas cosas, sino es esa autoridad que debes de tomar en Cristo, ¿no? Y Santiago 4:7 dice, tú resistes al diablo y él huirá de ti. Tú resiste al diablo y él huirá de ti. O sea, resístelo, no. O sea, no va a sacar a la primera, o sea, porque es muy fácil y es como tener como una distracción en ese momento o una flojera de no querer darte cuenta que es el enemigo el que está allí insistiendo, haciendo y pues se queda uno así como que con la inercia de siempre, haciendo lo mismo cuando ya debe uno tener claro, ¿verdad? Que tienes autoridad como creyente, que te estás parado en roca firme y no vas a caer en esas tentaciones, ni en esas insinuaciones, ¿verdad? Ni en esas intrigas. Entonces, la armadura y las armas están a tu disposición y Dios está contigo para respaldar su palabra. Pero todo esto no tiene valor a menos que asumamos la posición, ¿verdad? Que ya se nos ha otorgado esa posición de autoridad y la responsabilidad de usar lo que Dios ya nos ha provisto, ¿sí? En el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo.
¿sí? O sea, tenemos también el nombre de Jesús que tiene poder, ¿verdad? Para mandar a volar al enemigo, al Satanás, ¿verdad? Entonces, y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que sabes, todo lo que estás escuchando, por ejemplo, en esta mañana que tienes autoridad, entonces eso te lo va a recordar el Espíritu Santo, te va a recordar que, pues yo tengo autoridad en Cristo, entonces ya no puedo ser movido hacia aquellas cosas que no tienen nada que ver en mi vida y que no edifican, ¿no? Entonces, pues estamos de este lado, como con esa autoridad de creyentes, estamos sentados juntamente con Él en lugares de autoridad. El primer capítulo entonces de Efesios, ahí Pablo hizo una oración por el cuerpo del creyente, de creyentes en Éfeso. Parte de esta oración fue que ellos conozcan la grandeza de su poder para los que creen, ¿sí? Este gran poder es el mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos y ponerlo a su diestra en los lugares celestiales. Y Efesios 1, 20, 21 dice, la cual operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, ¿sí? Como iglesia, entonces, somos parte de su cuerpo y estamos sentados con él en ese lugar de autoridad. ¿Ya te viste ahí? Te tienes que ver ahí, mira, porque ahí estamos sentados. Dice, con él en el lugar de autoridad. Tenemos esa autoridad increíble, o sea, nomás de leer esto, ¿verdad? Hasta se enchina la piel. Entonces, la cual operó en Cristo, ¿verdad? Todo esto, Dios metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia, que somos nosotros, como cabeza de todo. Efesios 2, del 1 al 6 dice, y a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, o sea, estábamos muertos, así, entendíamos qué nos pasaba y andábamos mal y estábamos mal y pecábamos y hacíamos cosas que nomás no servían para nada bueno, ¿verdad? A ustedes les dice, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Nos dio vida junto con Cristo y aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos salvó y también junto con Él nos resucitó, ¿verdad? O sea, salimos de la muerte a la vida. Cuando Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces ahí nos tenemos que ver sentados porque ahora tenemos autoridad como creyentes. Tú eres parte de ese cuerpo y estás sentado con Él en ese lugar celestial, equipado con el mismo poder, la misma autoridad que Él tiene. Hay que creerlo. Y esto es real y es verdadero. Y eso lo dice Dios. Y eso debe de estar en tu interior, en tu interior, en lugar de meter cosas malas. Pon eso en tu cabeza, eres parte de ese cuerpo y estás sentado en ese lugar celestial. El gran poder que Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos es el mismo poder creativo que Dios que nos da, ¿verdad? O que de Dios que obró en ti para darte vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. En el momento en que hiciste a Jesucristo, el Señor de tu vida, ese mismo poder se ejerció sobre tu espíritu, ¿sí? Ahí dentro de ti, haciendo que renacieras, ¿verdad? A semejanza de Dios mismo, ¿no? Pues qué bendición, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, todo eso que te confunde, que te molesta, que ya te cae mal, de todo lo que pasa, ya no está más en tu vida porque ahora eres una nueva criatura y las cosas viejas han pasado por la autoridad que ahora tienes como creyente. Todo lo viejo ha pasado, ya se quedó atrás, ya no quieres saber nada de eso y ni te quieres regresar al pasado. Entonces, ahora es nuevo todo y vamos allá, ¿no? Aquí todas son hechas nuevas, según Corintios 5:17. Entonces, podemos ministrar y caminar desde un punto de autoridad. ¿Sí? El poder de Dios en su palabra con la que sustenta todas las cosas, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y ya para terminar, pues ya se nos acabó el tiempo. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todo, tu vida,
con la palabra de su poder y con todo lo que te está diciendo esta mañana, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. En su ministerio terrenal, Jesús dijo cosas tales como: sé sano, toma tu lecho y camina. Luego Pedro ministró y habló desde un punto de autoridad y dijo a un hombre cojo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y bueno, pues eso podemos hacer nosotros, ¿verdad? Tomando esa autoridad, es tiempo de que como creyente comiences a actuar de esa manera. Has obtenido una herencia y te da esto toda la autoridad. El Dios del universo vive dentro de nosotros, vive dentro de ti, Él vive y camina en ti, en ti y tú caminas por Él. Pues bendiciones, esto es Comunicados con Él, aquí en Busco en Ti, y hoy la autoridad del creyente. Tómala en tus manos y en tu corazón y en tu mente. Hasta pronto. Bendiciones.